Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo con la actividad del día de hoy. Vamos a compartir una capacitación sobre introducción a ISO 50001 y su aplicación en el contexto industrial. Esta es una actividad que organiza la Comisión de Eficiencia Energética del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2, y que va a estar a cargo de Marco Masachesi. Marco es ingeniero industrial y es un profesional que está matriculado en nuestro colegio. Es egresado de la Maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible. Es auditor líder en esta norma, precisamente en ISO 50001. Es docente y director de tesis de grado y posgrado, y es también asesor en esta temática. Así que bueno, muchas gracias, Marco, en nombre de la Comisión de Eficiencia Energética, que justamente está presente el coordinador de la comisión, que es el ingeniero eléctrico Félix Ormazábal, y en nombre del colegio en general, que siempre, cada vez que te convocamos para que compartas tu experiencia, tus conocimientos, tus investigaciones, siempre aceptas muy amablemente. Así que muchas gracias, y muchas gracias a todos los que se conectaron para compartir esta actividad. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Mariela, por la introducción, a Félix y a la comisión por la invitación y sobre todo al colegio que continúa brindando estos espacios de formación para sus matriculados. Buenas tardes también a quienes ya me han conocido y sobre todo quienes aún no me han atravesado en alguna que otra instancia de esta temática. Temática que afortunadamente, aunque desafortunadamente también, si bien va empezando a crecer, aún falta mucho recorrido. ¿Sí? Lo que es la gestión de la energía tiene un impulso muy fuerte a partir de que la eficiencia energética se erige como una de las principales estrategias de mitigación frente al cambio climático en lo referente a energía. Y en el transcurso del tiempo, de los últimos semestres, cada vez se va intensificando, ya sea por barreras para arancelarias en otros mercados, porque hay proveedores y o clientes de grandes corporaciones o multinacionales que están empezando en sus casas matrices a transitar una visión más sostenible o una visión sostenible. Y en ese sentido empiezan a traccionar la cadena de suministros, la cadena de logística, ya sea para arriba o para abajo. Entonces, el espíritu del día de hoy, en este, para algunos triste, para otros hermoso día, en el cual podemos disponer un poco de la tranquilidad que nos provee la lluvia y un poco el fresco, la idea es empezar a comentar, primero conocer un poco la norma, de qué se trata, qué es desempeño energético, por qué no aparece la palabra eficiencia como tal, por qué tampoco vamos a ver que no es una norma puramente técnica, sino que también tiene otros elementos que hay que abordar, y más o menos qué experiencias hay en Argentina o qué organizaciones han certificado. Eh, ¿Por qué hacemos referencia a la certificación? Bueno, para quienes ya conozcan un poco el camino de lo que es una normativa en lo que tiene que ver con sistema de gestión, se implementa y luego, si se está en suficientes condiciones, se termina certificando por un ente que sea capaz de emitir un certificado. Eso permite justamente difundir que la organización ha cumplimentado con un sistema de gestión o con un sistema o con una normativa para un sector industrial en particular. En función de ello, en Argentina se ha seguido trabajando en esta línea. Es probable que se pueda considerar que lo que vayamos a ver en el transcurso de hoy aplica solamente a grandes organizaciones o a grandes empresas o industrias. No es el caso. ¿Sí? De todas maneras se sabe que las más grandes son las que más recursos pueden disponer, pero también tienen una componente en el estado de costos en la cual la energía tiene un peso mucho más grande que en otras industrias que tal vez no sean tan significativos. Entonces, lo que vamos a ver a continuación
yo voy a empezar a compartir pantalla, porque de alguna manera vamos a empezar a conocer qué es lo que vamos a tratar en el día de hoy, ¿sí? En estos 90 minutos que tenemos a disposición. No es un curso de la norma, porque justamente la intención es brindar primero unas ideas preliminares, pero sí tener presente de las dificultades, las fortalezas que presenta y cómo tratamos de bajarlo o cómo empezamos a setear nuestra cabeza para justamente empezar a observar algunas cosas que tal vez han pasado por debajo de nuestra vista y no nos hemos percibido o percatado de tales. Vamos a conocer un poco la estructura de alto nivel que tiene esta norma, quienes ya están familiarizados con sistemas de gestión. Desde 2015 está la estructura de alto nivel como una arquitectura en la redacción de la normativa, y eso permite que se pueda integrar con otras normas ya conocidas. La tan famosa ISO 9001, gestión de la calidad, e ISO 14001, gestión ambiental. La idea es que a partir de 2015 los sistemas de gestión puedan ser integrados en pos de evitar la doble contabilización de los documentos y reducir precisamente obsolescencias y desvíos entre las normativas. Vamos a ver en qué consisten los conceptos de línea de base, de indicadores de desempeño energético, cómo empezar a plantear un diagnóstico referido justamente a determinar la situación energética de la organización, de una planta, de un sector, de un área, qué instrumentos de medición existen o son posibles de alquilar. Inclusive el colegio tiene para sus matriculados servicio de préstamos de instrumentos que son los que se emplean precisamente para medir distintas variables asociadas a energía. Y también vamos a ver qué cosas hay de reconocimiento, porque si algo le falta a lo que tiene que ver con eficiencia energética, es un poco de un buen y adecuado marketing, ¿sí? Una buena comunicación y que también el mercado reconozca tal mérito. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de abordar en el día de hoy. Pero el tema de gestión de energía, primero vayamos un poco, me gusta transmitir esta idea a través de un ejemplo, ¿sí? Para ver en qué se diferencia lo que planteamos en las carreras de grado y también en los cálculos que uno conocía respecto de lo que vamos a tratar como gestión de energía. ¿Y por qué vamos a ver que no es solamente una cuestión puramente técnica? Un ejemplo sencillo de carreras de ingeniería, dentro de los cuales tiene sus asignaturas termodinámica, se necesita producir 1 tonelada por hora de vapor saturado en una atmósfera partiendo de agua líquida. ¿Sí? Ambos se están a 100 grados. Y nos pregunta, la pregunta es, ¿cuánto gas natural necesitamos para poder obtener esa cantidad de vapor a partir de agua líquida a la misma temperatura? Con lo cual solo va a ocurrir un cambio de fase. Entonces, hacíamos el producto de que la energía que necesitaba el vapor justamente iba a provenir del combustible, y a partir de un pequeño balance de masa y energía, sabiendo el poder calorífico inferior del combustible, a partir de indicar qué combustible es, y el calor de cambio de fase que tiene el agua a una atmósfera, podíamos obtener precisamente cuál es el consumo de gas horario, ¿sí? Cuántos metros cúbicos por hora necesitamos para producir esta cantidad de vapor en estas condiciones iniciales y finales. Claramente, ninguno emplearía esta información para solicitar a la distribuidora que necesita el suministro de 58,06 metros cúbicos por hora, porque sabe que esto es solamente un cálculo inicial que nos da un primer orden de magnitud. Ahora bien, vamos a plantear una situación un poco más real. Vamos a dar el hecho de que tenemos un caudalímetro conectado en serie que está enviando datos remotos cada 15 minutos, 5 minutos, 30 segundos, la tasa de refresco que fuere. Y nos dice que en condiciones de régimen estacionario, es decir, ya está produciendo de manera continua este vapor, resulta de que el consumo de gas no es ni cercano al calculado, sino un 50% más, con lo cual el costo variable de producir este vapor tiene asociado ese mismo porcentaje. Claramente son valores arbitrarios,
Pero el tema es que, más allá de que sean 58 y 90, 58 y 70, 60 y 104, los que fueren, hay una diferencia entre el cálculo ideal y el resultado de la realidad. Y en el medio hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Como por ejemplo, ¿en qué parte del circuito estamos midiendo la tonelada por hora de vapor? ¿Es apenas sale de la caldera o es en el proceso que lo está demandando? Porque para producir, si yo tengo que producir vapor es porque en algún proceso se está demandando esa cantidad y calidad necesarias. ¿Está bien ubicado el caudalímetro? ¿En qué consiste el plan de mantenimiento de la caldera? ¿Quién es el personal encargado de operar? Sabemos que tiene que ser un foguista, un calderista, pero no todas las personas, justamente más allá de que tengan la credencial, se comportan de igual manera ante las adversidades. ¿Quién es la persona o el software que lee los datos? ¿En qué registro vuelque esa información cruda? Esta discrepancia ocurre siempre, ocurre de manera esporádica, se dio un día determinado. ¿Qué patrón podemos llegar a detectar si ocurre en el año? ¿Es más probable que ocurra en invierno? ¿Es menos probable? ¿O ocurre de manera continua? ¿Es recurrente? ¿A dónde aparece la temperatura ambiente en los cálculos? ¿Sí? Porque en la parte inicial, si bien fue muy básica, no aparecía precisamente el contexto en donde estaba ubicada la caldera y la nave justamente industrial. ¿Qué hacemos con el condensado? ¿Están funcionando adecuadamente las trampas de vapor? ¿Tiene suficiente oxígeno? ¿Está funcionando bien el ventilador? ¿Cuál es el plan de mantenimiento de los quemadores? Bueno, un montón de preguntas tenemos que hacer para poder tratar de dar la respuesta a la diferencia que hay entre lo teórico y lo real. Más allá de las cuestiones propias de la naturaleza, como que siempre hay una porción de energía que se va a terminar transfiriendo. Y eso no lo digo yo, lo dice los principios de la termodinámica. Entonces, tenemos que empezar a abordar desde otro ángulo precisamente estas diferencias. Por ejemplo, lo que tiene que ver con mantenimiento, cómo fueron calculados los mecanismos de transmisión de calor, cuál es la evaluación del desempeño del personal que opera la caldera o los equipos en general, si el plan de calibración y verificación de los instrumentos de medición, entre ellos el caudalímetro, tiene vigente el certificado correspondiente. ¿Es el combustible que me proporcionan el poder calorífico de él, el teórico, igual al real, al comprado? No, de hecho, en el cálculo figura 9.300 kilocalorías por metro cúbico, que es un valor de referencia del Energas, pero en la realidad es 8.300 y hasta menos. Con lo cual, cuando hacemos el cálculo estamos considerando una determinada calidad constante y eso no resulta, lo cual lleva a consumos variables a lo largo de un periodo. El mantenimiento del quemador, la relación combustible-aire, cómo están los aislamientos, cómo están las tuberías, hay posibilidades de hacer alguna mejora, es adecuado el diámetro, se planificó la instalación o se está expandiendo a partir de una ya conocida. ¿Cómo es la tecnología de los equipos? ¿Están próximos a la vida útil o fueron adquiridos hace 2 años? Si están las unidades adecuadamente calculadas, estamos hablando de pulgadas y no en centímetros o viceversa. Bueno, empiezan a aparecer un montón de aspectos que los cuales hay que revisar, va a haber que capacitar, va a haber que abordar el plan de mantenimiento. Y entonces vemos que, de alguna manera, el cálculo inicial empieza a cargarse de otras áreas en las cuales uno no hubiese esperado a priori que influyan. Hasta tanto no empezamos a ver que estamos hablando de una materia prima, de una herramienta. Los equipos no consumen energía de manera arbitraria, sino para transformarla y producir algo. Nosotros tenemos que empezar a centrarnos en ese algo, viendo a los sistemas como una integración de subsistemas y componentes, en donde la salida de un subsistema va a ser la entrada al próximo. Si empezamos a tener ese enfoque por procesos, vamos a tener la posibilidad de conocer justamente un poco más las vicisitudes de la instalación, ¿sí? El recorrido de los fluidos caloportadores, la tecnología asociada, el plan de mantenimiento. Empezamos a conocer las características que tiene nuestro, por ahora, sistema de vapor, ¿sí? O nuestra producción de vapor o la caldera y su entorno. Con lo cual, a modo de moraleja, esto nos lleva a que tenemos que plantear un enfoque integral. ¿Sí? Ya no tenemos que pensar solamente en la caldera,
¿sí? Porque la tecnología, el cambio de tecnología es una buena fortaleza, es una buena oportunidad, mejor dicho, pero no es lo único. Si yo cambio la caldera y el resto del sistema sigue en las mismas condiciones, la eficiencia que provee la caldera se distribuye, se disipa en las ineficiencias de los otros componentes. Entonces, empecemos a pensar que los equipos activos, los equipos generadores o grandes consumidores de energía, forman parte de un sistema. En el caso de la caldera, tenemos que hablar del sistema de generación, transporte y distribución de vapor, en lo cual tenemos que conocer también la infraestructura, los sistemas pasivos, las válvulas, las trampas, la tecnología asociada no solamente al equipo productor o gran consumidor de energía, sino a todo justamente la distribución. ¿Sí? Eso empieza a darnos una idea de que no tenemos que poner solamente el foco en lo que realmente consume energía, sino que en todo lo que lo transforma. La caldera transforma, vamos a decir vulgarmente, en energía del combustible, se la transfiere al agua, ¿sí? Para producir el vapor en condiciones deseadas. El transporte, de alguna manera, provoca una transformación, porque cuando el fluido pasa, genera pérdidas de carga. ¿Sí? Rozamiento del propio fluido entre sí y con la textura, con la superficie interior de los conductos. Cuando nos ponemos a pensar en ello, siempre hay una porción de energía que se va disipando. En aire comprimido también es sencillo de visualizar. Una cosa es el compresor, y por más que yo tenga un compresor de último modelo o lo cambie por uno IE4 con variador de frecuencia, totalmente modulante, lo que fuere, si yo tengo una manguera o una instalación de aire comprimido deficiente, basta con que una porción de mi sistema de generación, transporte y distribución de aire comprimido no funcione para que todo el sistema se vea afectado. Entonces ya trascendemos del concepto de eficiencia energética. La eficiencia energética la podríamos circunscribir como el cociente entre la energía útil del equipo respecto de la energía que le ingresa. Cuando empezamos a integrar que la salida de un equipo es la entrada del siguiente, ya empezamos a trascender del concepto de eficiencia de un equipo y empezamos a ver no solamente la parte tecnológica, sino también la forma en que se usa la energía, de manera racional o adrede, pero también de manera casual. El hecho de no hacer mantenimiento forma parte del uso o un mal uso o un uso ineficiente de la energía, un uso no racional. Entonces empezamos a pasar del concepto de eficiencia al de desempeño, del para qué uso el sistema y cómo lo administro. Por ahí viene el lado de la norma. La norma no plantea una mejora de la eficiencia energética, sino que plantea la mejora del desempeño. Y es en el desempeño donde metemos la parte tecnológica, pero también la actitudinal, lo que tiene que ver con compras, lo que tiene que ver con mantenimiento, lo que tiene que ver con capacitación, con los usos, con cerrar la llave, con apagar las luces. Bueno, con todo ello, ahí es donde aparece el concepto de desempeño. Apagar la luz de una habitación cuando uno se retira no es eficiencia. Eficiencia vendría a ser, ya queda un poco viejo el ejemplo, cambiar la lámpara incandescente por una LED de alta eficiencia. Pero el hecho de apagar la luz cuando uno se retira, por más que yo cambie la tecnología, si queda encendida, sigue consumiendo energía sin utilidad, porque no hay nadie que la esté aprovechando. Y lo que tenemos que tratar es de pensar, de llevar ese concepto al plano industrial, que a veces lo pasamos día a día y escuchamos las pérdidas de aire comprimido, vemos una pluma de vapor, un charco de fluido, vibraciones, ruidos. Bueno, todo ello son manifestaciones de potenciales oportunidades para mejorar el desempeño, y no tengo que hacer grandes inversiones más que parar la planta o parar el sector o un equipo y empezar a trabajarlas todas en paralelo. Entonces, lo que tiene que ver con otras áreas también nos involucra, porque todo termina impactando en la forma en que se usa la energía, en cómo se consume y en qué eficiencia van teniendo los equipos. Y basta con que la tubería principal de transporte de aire comprimido tenga una fisura para que no interese tanto la tecnología del compresor de aire, sino que todo el sistema empieza a disminuir su rendimiento, su desempeño. Esa es un poco la sutil pero importantísima diferencia entre lo que es eficiencia energética y desempeño energético, que es un poco lo que siempre conversamos cuando hablamos de eficiencia. No nos centramos, no nos focalizamos en la tecnología, sino también en la forma en que se usa. Bueno,
cuando la eficiencia energética incorpora el uso y el consumo de energía, a eso le decimos desempeño. Precisamente, esa es la definición que establece la norma del sistema de gestión de energía. El desempeño energético son los resultados medibles relacionados con la eficiencia, uso y consumo de energía, tal cual lo expresa la diapositiva y está extraída precisamente de la propia normativa. Cuando nos referimos a uso, hablamos de la aplicación y al consumo a la cantidad, a la unidad, metro cúbico por hora, kilovatios hora, hasta potencia, dependiendo del caso. No hablamos de dispositivos, porque los dispositivos no consumen energía de manera arbitraria. Tenemos que plantear el para qué usamos los dispositivos. No es la caldera consume, no es el compresor se lleva el 20% de la planta. Es el aire comprimido. El compresor es una componente, pero no es el único. Y se suman otros conceptos que también están extraídos a partir de la norma que nos empiezan a influir para determinar justamente cómo hago para demostrar que mejora el desempeño. Yo cambio una tecnología por otra, más eficiente, y deberíamos esperar que el desempeño mejore. Sí, pero tenemos que ser astutos en la comparación. Y esto lo voy a traer un poco con un ejemplo. Cuando nos referimos a línea de base, nos referimos al contra qué voy a comparar. Es una referencia cuantitativa que proporciona la base para comparar el desempeño energético. Suele haber más de una, puede ser una por vector energético, una por área y por vector energético, una por área, por vector energético y por equipo, en función de la complejidad y en función de los recursos que pueda disponer la organización, la puede llevar adelante. Por lo general empiezan con los vectores energéticos que ingresan a la planta, electricidad, combustible y gas natural, hasta gasoil según se involucra logística. Después empezamos, a medida que vamos avanzando en el sistema, vamos bajando al nivel más cercano a la planta, al equipo. La forma en que monitoreamos el desempeño va a ser a través de indicadores. ¿Sí? Pero también aparecen otras dos cosas que nos afectan y las que tenemos que tener en cuenta. En muchos casos las podemos controlar, pero en otros casos no. El factor estático es algo que sabemos que impacta en nuestro desempeño, pero que no cambia de forma rutinaria. Por ejemplo, en una planta, la distribución en planta, la construcción de la nave, influyen en el desempeño energético, según si tengo que llevar las tuberías por un lado o por el otro. Sé que impacta porque está asociado el consumo de energía y el uso precisamente a cómo está levantada la planta, a cómo está puesto el pilar, cuánto es la distancia que tengo desde la acometida hasta el lugar, pero no cambian de manera rutinaria, son más cualitativos, no lo puedo cuantificar de manera directa. En una vivienda, por ejemplo, yo sé que me influye la forma en cómo está construida la vivienda, pero no tengo una identificación clara del consumo de energía para climatización según la superficie de acristalamiento. Puedo calcular parámetros de transmisión de calor, pero una referencia directa no la tengo. Lo que sí puedo llegar a tener es lo que tiene que ver con las variables relevantes, que son factores que influyen de manera significativa y que cambian de manera rutinaria. En algunos casos yo los puedo controlar, por ejemplo, la producción de una planta. Controlar en el sentido de que es una decisión de la organización. La cantidad que yo vaya a producir tiene asociado un consumo de energía. Tendrá una componente fija, luego una componente variable, según qué tipo de infraestructura tecnológica estoy empleando. Pero hay otras variables relevantes que no influyen, como por ejemplo que influyen y que no las puedo manipular, como por ejemplo la temperatura ambiente o la humedad relativa del aire. La temperatura ambiente nos afecta en los cálculos que tienen que ver sobre todo con transferencia de energía térmica, pero no puedo controlar mucho. Sé que me influye y sé que tengo que pensar en que puede haber una dependencia, pensar en que puede haber una dependencia o una correlación entre una variable que me influye en la energía y el consumo final de energía. Entonces, todo esto lo voy a plantear con un ejemplo. ¿Sí? Más allá de lo que está en la imagen, clásica imagen al momento que tiene que ver con la explicación de un ejemplo de desempeño energético. Imaginemos que en julio cambiamos la heladera. ¿Sí? La mayoría seguramente tendrá una heladera que no tiene menos de 10 años. Bueno, no importa la financiación,
En julio cambiamos la heladera. Y se nos ocurre ver en enero, con la temperatura de enero, la factura. Vamos a hacer de cuenta que esta vivienda solamente tiene la heladera como consumo eléctrico de manera continua. Comparamos la factura de electricidad de enero y la voy a comparar con la factura de junio antes de cambiar la heladera. ¿Y qué voy a ver seguramente? Que tal vez el consumo de energía de la heladera nueva en enero sea un poco menor que la de junio o hasta pueda llegar a ser mayor. Entonces uno se plantea, ¿a dónde está el ahorro? ¿No era que si yo cambiaba la heladera por un inverter, el que tiene una hojita verde en el catálogo, en el folleto, y el vendedor me dice que es eficiente A triple más, iba a tener un ahorro del 30%? ¿A dónde está ese ahorro? En realidad está el ahorro, pero hice una comparación ilegítima. Yo tengo que considerar que hay una variable relevante fundamental en el funcionamiento de una heladera, que es, por ejemplo, la temperatura ambiente. Si yo comparo a condiciones no equivalentes, la comparación no es legítima, porque estoy comparando en condiciones distintas. ¿Yo qué es lo que tendría que hacer? Bueno, si yo tengo las facturas de hasta junio, antes de cambiar la heladera, trato de proyectar cuál hubiese sido el consumo con la heladera vieja en el enero nuevo, o sea, enero 2024. Contra ese enero de 2024, yo tengo que comparar mi factura de electricidad. ¿Por qué? Porque estoy considerando que están en condiciones equivalentes. Ahí es cuando yo me doy cuenta de cuánta energía me ahorré. Pero hay una cuestión muy importante. Esa estimación que yo estoy haciendo a posteriori es una estimación. El consumo ese de energía de la heladera vieja a enero 2024 no existe, porque yo ya interferí en el sistema, ya cambié la heladera y ahora yo tengo otro sistema distinto. Por eso es muy importante hacer la comparación lo más correcta posible. Esa línea verde vendría a ser el consumo que tendría la heladera a futuro, mientras que el punto de inflexión es cuando yo cambio la heladera. Lo que me evito de energía es la diferencia que yo tengo entre la energía que hubiese consumido con la heladera vieja en enero versus lo que me llegó en la factura de electricidad. La línea verde es la línea de base. Es contra qué cosa yo comparo el indicador de desempeño energético para determinar si ha mejorado. El área bajo la curva va a ser precisamente la energía evitada y si la valorizo a la tarifa correspondiente voy a tener su equivalente monetario. Pero yo lo que tengo que hacer es la comparación adecuada y la construcción de la línea de base para que logre demostrar el mejor de los ahorros. Yo tengo que hacer estimaciones que tienen que ver con la probabilidad, porque no existe ese escenario, lo tengo que plantear y necesito información. Y cuando necesito información y justamente la analizo y trato de elaborar la línea de base, yo tengo que demostrar la correlación entre las variables. Yo sé que hay influencia entre la temperatura ambiente y el consumo de energía. Bueno, ¿cuál es esa influencia? ¿Cómo la modelizo? Según la temperatura, consume más o menos energía. Por lo general, esa correlación suele ser de un orden lineal, ¿sí? Pero no necesariamente. Tampoco tiene que responder a una única variable relevante. Puede ser polinómica, multivariada, ¿sí? Y aparece toda un área de la estadística que se mete de lleno aquí, según la precisión que yo estoy buscando. ¿Por qué digo esto? Y porque tal vez no estoy buscando tanta precisión porque sé que tengo ahorro demostrable. Pero a medida que yo voy haciendo mejoras, se me achica el margen, precisamente yo necesito aumentar la precisión. Y el aumento de la precisión significa reducir la incertidumbre estadística, porque estamos acostumbrados también a pensar en el promedio. Bueno, el año pasado consumí esto, el año que viene voy a plantear que consumo de nuevo lo mismo. Sí, pero ese valor que tuve en enero de 2023, el valor que tuve en enero de 2022, 2021, 2020, también son válidos si la heladera no cambió. Y más o menos el contexto se mantuvo. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar eso, no es solamente el promedio, tiene un entorno de variación. Mientras más varíe, más incertidumbre se produce.
Quiero marcar esto porque es una de las principales dificultades que tiene trabajar con desempeño energético así con esta precisión. En la industria, primero tratemos de llevar adelante una línea de base sencilla, al menos que nos permita demostrar que estamos trabajando y se consiguen ahorros. Después, cuando tengamos un poco de espacio, de pulmón, de recursos para mejorar esa precisión, iremos avanzando. Sí, en muchos casos la línea de base son los mismos consumos que tuve el año pasado. Y contra eso me comparo. Es una decisión de la organización, pero tenemos de luego que ser consistentes con ello. Entonces, ahora tratando de bajar un poco a lo que tiene que ver con gestión de energía, empezamos a ver que para poder establecer que el desempeño energético yo obtuve una mejora, es algo que hay que estar de manera continua, no permanente, pero de manera continua gestionando. ¿Sí? El tema de las compras, el tema del mantenimiento, el tema de la tecnología, de la forma de uso, de los manuales, si están trabajando en el punto, en los parámetros operativos adecuados. Todo ello justamente hace a la gestión de la energía, que es lo que propone la norma ISO 50001, que salió en su versión actualizada en 2018. Antes estaba la versión 2011, actualmente la vigente es la 2018, pero también a fines de 2021, el 28 de diciembre, salió la 50.004-2020, sí, la traducción oficial de IRAM, que es el mejor complemento que tiene 50.001. No sé si están al tanto, pero 50.001 es la única norma certificable de la familia de ISO 50.000. Hay 20 y pico de normas dentro de esa familia. No todas aplican a un sistema de gestión de energía en una organización en particular, sino que son guías de apoyo. La 50.007, por ejemplo, es para distribuidores de electricidad. La 50.008 para edificios. La 50.002 para auditorías energéticas, que se está revisando. La 50.003 son los requisitos que tienen que tener los organismos certificadores para entregar certificados. 50.004 es la orientación para el mantenimiento, implementación y mejora de un sistema de gestión. Es muy interesante porque es un poco del cómo. La norma certificable nos dice lo que hay que tener a disposición, lo que hay que tener en cumplimiento y en conformidad. La 50.004 nos provee un contexto mucho más amplio. Nos habla de diagramas de Sankey, nos habla de facturas, nos habla de instrumentos de medición, etc. Con lo cual también quiere marcar eso porque es una herramienta muy útil para este desarrollo. ISO 50.001 es un estándar internacional de certificación voluntaria, puede ser empleado como una barrera paraarancelaria. En 2011 sale la primera edición, un poco como consecuencia de que 14.001 no lograba dar respuesta y quedaba un poco, y lo de energía estaba creciendo tanto que era necesario que tenga su propia normativa. En 2018 sale su segunda edición y a partir del 4 de julio de 2019 está traducida por IRAM y disponible en su catálogo. Es sumamente integrable y lo que propone es que, así como en las unidades de negocio, en la corporativa, la parte estratégica habla de calidad, habla de costos, de recursos humanos, también hable de energía. Sí, lo que busca es que se integre el criterio de energía como uno más a la hora de definir algo. Y que uno sea consciente de que si elige algo por el lado de la energía o todo lo contrario, sepa que impacta en su desempeño. Por eso es que persigue la mejora del desempeño energético, pero es un sistema de gestión. La norma, esta 50.001, es una norma de un sistema de gestión que persigue la mejora del desempeño energético. 50.006, por ejemplo, es una guía sobre líneas de base e indicadores, que también está traducida por IAM. Como tal, a partir de 2015, está redactada, tienes una arquitectura definida que es la estructura de alto nivel, en el cual comparte un vocabulario y un contenido común respecto de otras normativas del sistema de gestión. En concreto, la norma inicia con el capítulo 4 del contexto de la organización, alcance, partes interesadas, necesidades y expectativas, todo lo referido justamente al contexto de la organización. Es decir, empieza primero a brindar el panorama desde afuera porque nos empieza a definir. Si hay un requisito de un cliente o de un proveedor que nos está solicitando para continuar la relación comercial
que tengamos certificado en determinado plazo, es una parte interesada y no está influyendo en nuestro desarrollo. Sí, eso permite, si es una decisión corporativa, continuar con esta relación comercial, que empiecen a brindarse recursos para justamente conservarla. El capítulo 5 es el liderazgo, roles, responsabilidades y autoridades, el diseño de la política energética, la elaboración de un equipo de gestión que reemplace la figura del representante de la dirección que estaba en la versión 2011. Planificación, y esto es lo nuevo que plantea justamente la norma. Planificación es venderse la planificación energética. Acciones para abordar riesgos y oportunidades, la revisión energética, la línea de base, los indicadores, el plan para la recopilación de datos de energía, el diseño de un plan de acción, todo ello forma parte, ahí es donde aparece todo lo técnico. Con ello nos romantizamos de la norma, pero no es lo único. Sí, hemos visto que aparece contexto, liderazgo, pero también aparece apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora. Sí, tenemos que indicar qué recursos, qué competencias, la toma de conciencia del personal. Tenemos que determinar lo que referido a mantenimiento, lo referido al diseño, lo referido a adquisiciones. Cuando nos referimos a diseño, no hablo del diseño de productos o servicios, sino del diseño de la infraestructura. Ahí es donde ingresan, por ejemplo, las pérdidas de carga. Ubicar un equipo que está tomando aire para comprimir y al lado tiene un condensador que libera calor y justamente me influye de manera negativa en el compresor por la toma del aire. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones es en donde aparece lo que tiene que ver con diseño. Evaluación del desempeño se refiere al cumplimiento de los requisitos legales, que no es lo mismo que conformidad. La norma se le da conformidad, pero a los requisitos legales se le tiene que dar cumplimiento. Y también lo que tiene que ver con auditoría del sistema de gestión de energía. No plantea una auditoría energética. Esa es una palabra que nosotros la solemos reemplazar por diagnóstico. La norma requiere una auditoría interna como todo sistema de gestión, que es justamente evaluar la conformidad precisamente de la normativa original. Y finalmente lo que tiene que ver con mejora continua, la identificación de no conformidades y acciones correctivas, justamente que cierra el ciclo precisamente del círculo de Deming, el círculo de planificar, hacer, verificar y actuar. Conforme la norma, un sistema de gestión de energía es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan para establecer una política dentro del capítulo 5 y objetivos energéticos dentro del capítulo 6 y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos. Si en lugar de energéticos ponemos de calidad, es un sistema de gestión de calidad. Y si le sacamos energéticos y no ponemos nada, es la definición de un sistema de gestión. Sí, por eso decimos que se puede integrar precisamente, y es una decisión estratégica la integración, porque de alguna manera ahora uno ataca en un frente compartido, calidad y energía. Por lo general, en las industrias, cuando se consume energía es para brindar un producto o servicio, un bien o un servicio, y eso tiene que cumplir con una calidad determinada, no solamente con el cliente externo, sino entre las partes, como clientes internos. Por lo tanto, mejorar la calidad lleva de alguna manera a mejorar el desempeño energético, ya sea evitando reprocesos, evitando esperas, revisando el método de trabajo. Todos los desperdicios que plantea Taiichi Ohno en el sistema Toyota hacen a que uno pueda mejorar la producción, y si mejora la producción y el uso de la energía en una industria es para producir, si yo mejoro la producción considerando la misma cantidad de energía, yo mejoro el desempeño energético, porque estoy mejorando el uso, sin trabajar necesariamente sobre eficiencia. Se puede implementar en cualquier organización que quiera mejorar la eficiencia de sus procesos, implementar un sistema de gestión, certificarlo, reducir consumos de energía, demostrar que está en línea con una visión de sostenibilidad. Bueno, hay diferentes motivos no excluyentes por el cual una organización quiera certificar. Lo que sí es que no es exclusiva de un sistema, de un tipo de organización en particular. Sí se ha capitalizado mayormente en las industrias y sobre todo en las grandes empresas, pero eso no significa que sea exclusivo, en absoluto. Este es el círculo de Deming, el circuito de calidad planteado justamente, que nos indica el planificar, hacer, verificar y actuar. La rueda de la mejora continua del Kaizen, pero no se queda solamente en la rueda, sino que
le plantea los otros aspectos. La planificación vendría a ser el planificar, por eso mantiene el nombre de planificación, más allá de que es la planificación energética, para ser consistente justamente entre todos los sistemas de gestión. Lo que tiene que ver con el hacer es apoyo, capítulo 7, y operación, capítulo 8. Verificar es cómo evaluamos el desempeño, no solamente energético, sino del propio sistema de gestión, que es el capítulo 9, y cierra con la mejora, que tiene que ver con las no conformidades y el compromiso de mejorar continuamente. Pero todo ello está integrado en un contexto que tiene que ver con el capítulo 4, cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas de las partes interesadas, y soportados por el liderazgo, que es el capítulo 5. Entonces, de alguna manera, este sutil esquema nos indica una preliminar de las interdependencias que existen entre los capítulos de la norma y cómo nos afectan justamente las partes interesadas, los clientes, los proveedores, la fuerza gremial, el Ministerio, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, las partes interesadas que correspondan. Porque ello nos define qué leyes o qué ordenanzas, qué resoluciones tenemos que aplicar dentro de los requisitos legales. Y de alguna manera nos condiciona en el avance de nuestro sistema de gestión de energía. Un poquito más desarrollado eso viene a ser la siguiente imagen. La política energética que define la planificación y por lo tanto a las etapas de apoyo y operación y evaluación del desempeño. Dentro de evaluación del desempeño tenemos el punto 9.1, seguimiento, medición, análisis, el punto 9.1.1, requisitos legales y otros requisitos asociados al uso, consumo y eficiencia energética. No requisitos legales genéricos que tenga que cumplir por higiene y seguridad o que tenga que cumplir por un mecanismo fiscal. Son los que tienen que ver con uso, consumo y eficiencia energética de la organización. Y otros requisitos referidos a eso mismo, pero que la organización suscriba. Por ejemplo, un compromiso que quiera suscribir, un acuerdo internacional o un commitment con la casa matriz. El punto 9.1.2 es el de auditoría interna del sistema de gestión de energía, no es energética, sino normativa, y el punto 9.2 tiene que ver con la revisión por la dirección. Y cierra el capítulo 10 con la mejora continua y dentro de ello las no conformidades y acciones correctivas. Si buscan material de esto en internet van a encontrar un montón de estos circuitos. Lo que tenemos que tener presente es dar con información actualizada. Hay una sutil diferencia, pero importante, entre la versión 2011 y la 2018. La versión 2011 en mejora metía revisión por la dirección y dentro de la evaluación de desempeño incorporaba no conformidades y acciones correctivas. Es decir, estaban intercambiados. Si nosotros damos con un informe, con un archivo, con un documento, con un contenido que dentro de mejora continua plantee la revisión por la dirección, sepamos que es un material ya obsoleto. Si habla de representante por la dirección, sepamos que es un material ya obsoleto. Lo indico por si después se sienten interesados de continuar aprendiendo y dan con material que hay guías muy interesantes de la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile, de la CONUE de México, de la GIZ, manuales de 150 páginas que tienen el contenido de la norma desarrollado, pero la mayoría tiene de la versión 2011, porque tuvo más tiempo. La 2018 van 5 años recién. La 2011 tuvo más de 7 años. Con lo cual, puede haber una alta probabilidad de que demos con un material que pueda no servirnos. ¿Sí? Después tenemos que evaluar justamente porque al momento de implementar y certificar, siempre se certifica con la versión vigente y solamente puede haber una versión vigente que se está certificando. En este caso, la 2018. ¿A dónde aparece la eficiencia energética en todo esto? Bueno, me quedó esa imagen, tenía que venir después, mala mía. La eficiencia energética la habíamos definido como el cociente de la energía útil y la energía de ingreso a un determinado equipo. En la integración, todo ello está orientado para brindar un uso, ¿sí? Mejor dicho, para satisfacer el uso de energía, y la cantidad involucrada es el consumo de energía. Cuando yo defino los límites de mi organización, hasta dónde yo tengo alcance como para implementar algo de esto, empiezo a determinar justamente cuáles son las variables relevantes y qué factores estáticos me están influyendo. En función de ello,
yo tengo que tener presente cuáles son las partes interesadas, cómo me influye el contexto y qué características tiene mi organización. ¿Tengo personal? ¿Tengo recursos? ¿Tengo una posición estratégica asociada? Ese tipo de cuestiones las tenemos que empezar justamente a determinar para saber el grado de éxito que podemos llevar adelante aquí. Todo ello esperado con un fin esperado, que es el de mejorar la producción, en el caso de una industria. ¿Cómo determinamos el ahorro? Comparando la línea de base con los indicadores de manera adecuada. Eso lo vamos a tener en forma de unidades de energía o unidades de potencia. ¿Sí? Sobre todo las industrias arriba de 50 kilovatios, que también tienen potencia contratada, mejora el consumo de energía, podríamos hacer que no tengamos que encender un equipo, un ventilador, una bomba, lo que fuere, y por lo tanto también tenemos un ahorro desde la parte de la potencia. La norma no persigue ahorros monetarios, la norma persigue mejorar el desempeño energético. Puede haber ahorro de costos de energía asociada a otras cosas de energía en las cuales la norma no se mete. Por ejemplo, revisar el contrato, determinar el factor de potencia. Todo ello son oportunidades para mejorar los costos de una industria, que en muchos casos es lo primordial que se está buscando. No tiene que ver de manera llena con el sistema de gestión de energía porque no hay una mejora por el desempeño energético. Pero eso no significa que no pueda llevarse adelante en paralelo. Esto lo trato para poder mejorar los indicadores, es decir, el desempeño energético, trabajo sobre los usos significativos. Los usos significativos de la energía es otro concepto que provee la norma, que tiene que ver con aquellos usos que tengan un consumo sustancial en la organización y o que provean un ahorro, una potencial mejora del desempeño energético. ¿Qué significa esto? Que un uso de la energía puede ser significativo no solamente por el porcentaje que representan en la total de energía o de costos o el criterio que yo defina, sino también por si ese uso presenta alto potencial. Por ejemplo, la iluminación en las naves industriales. Por lo general, frente a las potencias que se están tratando, el orden de magnitud da que la iluminación, despreciable o no, quede en la cola. ¿Sí? Como primero encontramos 3 o 4 fundamentales, y por peso relativo, la iluminación no ingresa. Pero si la iluminación es efectuada mediante iluminación tubos fluorescentes, entonces hay un alto potencial de ahorro e ingresa como uso significativo a pesar de que no tenga una alta participación. ¿Por qué? Porque con un cambio tecnológico yo puedo mejorar rápidamente el desempeño energético. ¿Y eso para qué es? Para empezar a generar ahorro, para empezar a demostrar confianza en el sistema, para empezar a hacerlo andar. Y ese ahorro me permite pensar en el concepto de una billetera que me financie los proyectos de manera autosostenida, al menos en el ideal. Si logramos eso, vamos a tener el éxito del sistema de gestión a partir de la mejora del desempeño energético. Pero no es lo único para determinar el éxito de un sistema de gestión, porque tenemos que demostrar que el sistema de gestión funciona como tal. Entonces, para ello sí nos tenemos que valer de la revisión del contexto, de los riesgos y oportunidades que identifiquemos, del liderazgo, de la planificación, todos los capítulos de la norma. Destaco el de riesgo de oportunidades porque es un concepto nuevo que ingresa en la versión 2018, que ya estaba presente en 14.001 y 9.001-2015, y de alguna manera también nos empieza a determinar, por ejemplo, cuál era el riesgo de tener que, ante un corte de suministro, alimentarnos unos minutos o unas horas con un grupo electrógeno, una máquina térmica a gasoil, para mantener la producción. Bueno, forma parte de los riesgos que tenemos que tratar. ¿Sí? O la oportunidad de recuperar un recurso energético de origen animal, origen vegetal, producto de la producción, y que lo pueda involucrar como una fuente energética adicional, para evitar consumos desde la red. Ese tipo de cuestiones son importantes y las tenemos que justamente identificar. La idea es que ya sabemos que estamos en Argentina, en muchos casos cuando se corren todos los costos, cuando aparece un movimiento de una variable, como puede ser la energía y o la potencia, empieza a tener un poco más de impulso, y después, cuando el resto de los costos nivelan la parte energética, se desinfla.
Lo que se busca con un sistema de gestión es que una vez que se desinfle no se retorne justamente a valores más altos de consumo, sino una sistematización, por eso un sistema de gestión. Es algo que incorporamos y de los cuales ya no nos olvidamos. Lo mismo que pasa con calidad. Ya empezamos a tener el foco en calidad y de alguna manera los procedimientos que desarrollamos, los recursos que necesitamos, los instrumentos asociados, todos tienen que ver con al menos conservar la calidad. Bueno, en energía, el al menos no me alcanza. Una diferencia sustancial que tiene la norma de energía con las otras es que persigue una mejora, no una conservación, sino que tenemos que demostrar de manera continua que estamos mejorando el desempeño energético. Y para ello lo trabajamos a través de planes de acción. ¿Qué obstáculos tenemos de manera identificada en el sector industrial? A partir del Plan Nacional de Eficiencia Energética que realizó la Fundación Bariloche a través del proyecto de eficiencia energética financiado por la Unión Europea, entre toda la documentación hay 2 artículos que tratan sobre las medidas de las barreras que presentan en las pymes y en el sector industrial, sector grandes industrias. Bueno, notamos que tenemos las económicas y de mercado, financiamiento y construcción de capacidades como las 3 que lideran. Sobre todo la económica y financiamiento son las que se llevan más del 60% de la torta. El mismo orden, tal vez con otros valores, persigue o tiene dificultades las grandes industrias. Financiamiento de mercado y pelea punta a punta entre las institucionales y regulatorias con las tecnológicas y de capacidades. Sí, pero no, las grandes industrias no están ajenas a las dificultades y las barreras presentes, sobre todo si tenemos que tratar de resolverlas en el corto o inmediato plazo. Por lo tanto, tenemos que tener presente ello y de que hay una enorme potencialidad en todo el sector industrial de empezar a trabajar en esta línea, en lo que tiene que ver con mejora del desempeño energético. No es un curso de la norma, por lo tanto puedo decir de que se puede implementar y se puede certificar o no se puede certificar. Es sugerido si está toda la implementación completa. Ese objetivo lo plantea la propia organización según su contexto, según sus partes interesadas. Quiero certificar porque quiero demostrar, quiero comunicar externamente que he alcanzado la certificación, que he implementado de manera adecuada. Bien, sepamos después que esto es una rueda, no es algo que se alcanza y uno se desliga. ¿Sí? Hemos conocido a partir de nuestra experiencia que las organizaciones industriales tienen algunos de este tipo de características. Diagramas desactualizados, falta de diagrama de instrumentación, layouts que no acompañan, planificación que acompañó como podía, tecnologías que van desde parque motriz de hace 50 años con parque motriz actual, medidores que solamente son los que tenemos en la acometida y no tenemos mucha más profundidad dentro de la planta. Cuando vamos al mantenimiento, el listado de equipos no está completo o está desactualizado. No digo que una organización tenga todo esto, pero es probable que tenga más de una. ¿Sí? Algunas prácticas inadecuadas, equipos que están operando sin dar servicio, lugares de trabajo con iluminación o aire acondicionado sin personal trabajando, paradas que podrían evitarse, cambios de turno con discontinuidad, uso inadecuado de vectores energéticos internos como el aire comprimido. ¿Quién no ha visto que el aire comprimido se usa para barrer, para limpiar la ropa, para sopletear una computadora? Bueno, es un vector energético que consume mucha energía y si lo estamos usando para barrer cuando tenemos una escoba y el margen de ganancia, el margen de tiempo ganado no se traduce en productividad, no estamos transformándolo en algo útil. Se han evidenciado pérdidas en lo que tiene que ver más con aire comprimido porque es transparente, aislamiento mejorable, la industria conoce de filtros, de distintas tecnologías que sabemos que provocan armónicos y sin embargo no se han visto tantas inversiones para mitigar un poco ese efecto. Son algunas de las prácticas que se pueden observar a partir de un recorrido que hizo esta gente y que está bueno tenerlo de referencia porque de alguna manera nos plantea que
varias de estas cosas sabemos que lo podemos resolver con capacitaciones, con poca inversión. Algunas sí, otras llevan más tiempo, pero no necesariamente más recursos monetarios. De alguna manera tenemos que tener del famoso de dónde agarrarnos. Entonces tenemos que tratar de llegar a algo en concreto cuantificado. Dentro del capítulo 6 de planificación está la revisión energética. Dentro de la revisión energética se plantea identificar los usos significativos, hacer un listado de los equipos, evaluar los indicadores de desempeño. Cuando se lleva adelante la revisión energética, se hace un diagnóstico energético, como se dice en otros países, como se dice aquí, o una auditoría energética. Son, a nuestros efectos, sinónimos. Yo les comenté que está ISO 50002, que trata de auditorías energéticas, y 50001 ni siquiera la menciona, porque es una guía que se puede seguir como no. Lo que tenemos que hacer es cumplir lo que pide esta versión de la norma. La idea del diagnóstico es poder identificar usos, consumo y eficiencia de energía asociadas a la infraestructura que tenemos. No solamente una cuestión puramente técnica, sino también identificar para qué se usa. Iluminación, producción de aire comprimido, calefacción, fuerza motriz fija, lo que fuere. De esa manera uno empieza a tener un poco más de detalle, desglosar cómo es la incidencia de los distintos usos en el costo variable que tiene de energía el producto o servicio. Y de esa manera, cuando uno va registrando, va empezando también a monitorear qué variables lo pueden afectar. Esto le afecta la temperatura, lo afecta la producción, lo afecta la humedad relativa, lo afecta la tonelada procesada, lo afecta el porcentaje de material virgen respecto del recuperado. Bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que después nosotros, al relevarlos, vamos a poder determinar qué grado de influencia tiene en el consumo energético. El consumo energético termina siendo una variable dependiente, asociada a muchas causas, de las cuales tratamos de identificar, en el mejor de los casos, una, bien asociada. Pero sepamos que todo termina influyendo en el consumo de energía final. ¿Vamos a poder establecer una correlación del 100%? No. ¿Tenemos que perseguirla? Es casi antieconómico. Sí, en recursos en general. Después hay que procesar los datos registrados. Pero al menos algo que a la organización le sirva un criterio como para decir, bueno, con esto yo me guío y determino la mejora, y si está dentro de este rango, puedo declarar que he mejorado. Es una decisión de la organización. Y a partir de este relevamiento, uno determina cuáles son las oportunidades de mejora, o empieza a ver que hay oportunidades de mejora. No solamente desde la eficiencia, sino también desde el uso y consumo de energía. Como consecuencia de todo esto, puede haber una reducción de los costos asociado a una mejora del desempeño energético. Pero no es el único costo de energía que uno puede encontrar en una planta. Nuevamente, mejorar el factor de potencia prácticamente no interviene en eficiencia, uso y consumo. Hay una intervención desde el plano eléctrico, pero en términos de desempeño casi no hay significativas mejoras, salvo que hay un factor de potencia muy bajo, de lo cual la distribuidora se hubiese encargado de hacerlo saber. Pero hay una potencialidad de ahorro, pero no necesariamente de la energía que demanda el bien o servicio para ser producido. Ahí es donde busca la norma ISO 50001. Podemos hacer esto con instrumentos, podemos alquilar, podemos solicitar un préstamo de instrumentos de medición, podemos contratar, o en algún caso se puede adquirir. Sí, y esto está dentro del capítulo 6.6, planificación para la recopilación de los datos de energía. Pueden ser variables, puede ser medición directa, como temperatura, como medición indirecta, emisividad, por ejemplo. ¿Sí? O un contraste por colores en función de la transmisión de calor, o la conductividad de un fluido, ¿sí? O la corriente. En función de mi sistema, yo voy a ver qué me conviene medir. ¿Tengo que salir a medir todo? No, todo lo contrario. Tengo que ver justamente qué es lo que me conviene medir. Me conviene medir en un sector, en la nave, a un equipo, según las propiedades y características que tiene mi sistema de gestión o mi infraestructura tecnológica. Por lo general, uno quiere tratar de apuntar a una tabla de esta manera, más o menos. Registrar un modelo de equipo, registrar la potencia asociada, la cantidad, un establecimiento del tiempo de uso y del factor de carga, y ese producto nos da la energía útil. Si tenemos una idea del rendimiento,
dividiendo nos puede dar la energía secundaria, que es la energía que se adquiere desde afuera, la electricidad, el gas natural, el gasoil. La idea es que si uno puede hacer este tipo de análisis y el resultado a fin de mes o al fin de bimestre sea lo más parecido a lo que yo estoy adquiriendo de la distribuidora. Si yo lo logro hacer a un año y voy cambiando los tiempos de uso y los factores de carga, si yo encuentro un modelo de cálculo de mis equipos que me represente bastante bien lo que consumo desde la red, entonces yo puedo empezar a mejorar de una manera detallada. Si yo tengo una información provista por la factura, salvo las franjas horarias, no tengo mayor detalle. Tengo el consumo de energía en resto, valle y pico. Bien, sé que la mayor parte la voy a tener en el resto. Bueno, pero no tengo solamente un valor al mes de ello. No sé si durante la mañana fue más eficiente que después de mediodía, por ejemplo. Tengo que seguir desglosando. No me alcanza para terminar de demostrar la mejora de manera eficiente. ¿Sí? Pero eso no significa que yo tenga que poner medidores en absoluto por todos lados. El tema es que si yo no incluyo instrumental técnico, voy a estar sospechando este factor de carga y bueno, este equipo lo uso determinada cantidad de horas a plena potencia, luego de lo otro, y más o menos estaré en un 40%, en un 30%, en un 25%, en un 80%. Otra persona puede tener una apreciación subjetiva cercana, parecida, idéntica o distinta. Y usa la máquina de igual manera, por ejemplo. Entonces, puede haber sesgo porque uno pasa un momento del día y escucha la máquina funcionar y tal vez tiene un factor de carga alto y la persona que está continuamente no dice no, de 10 a 11 me llega esta materia prima, la tengo que procesar, pero en el resto del día no la estoy usando. Y resulta que estaba pasando siempre entre las 10 y 11 de la mañana, por dar un ejemplo. Entonces, mientras más analítico, mientras más estimado sea esto, valga la redundancia, más incertidumbre se genera. Por eso el refuerzo con instrumental de medición elegido de manera astuta en puntos estratégicos me permite reforzar las estimaciones. ¿Sí? Se puede contratar, puedo poner un equipo muy sofisticado o uno no tanto, eso va a estar en función de lo que quiero medir, cuánto quiero medir, con qué paso, con cada cuántos milisegundos quiero tener un registro, qué información estoy buscando, quiero buscar solamente la corriente y tensión media, o quiero buscar de cada fase el coseno de phi, el factor de potencia, la energía reactiva, bueno, todas las propiedades que puedo obtener a partir de un instrumento de medición sofisticado o no tanto. Eso lo defino en mi plan. Y está asociado a la precisión que estoy buscando. Mediciones por instrumental podemos tener a través de analizadores, a través de cámaras termográficas, detector de fugas por ultrasonido o alguna aplicación de algún celular en el cual yo pueda confiar medianamente. Registradores que monitoreen temperatura y humedad para determinar la influencia en algún bien o en un laboratorio. Luxómetro, que es muy empleado más en higiene y seguridad. Analizar los gases de combustión, precisamente ante una caldera, ante un equipo que esté teniendo que emitir justamente combustión, para determinar si la relación combustible-aire, si la cantidad de material particulado emitido y demás cumple primero con legislaciones y después es eficiente en la medida que yo estoy buscando. Un ejemplo puede ser analizador de redes con esta tecnología. Esto me permite un montón de información, después tengo que procesarla, por eso digo que tengo que saber qué quiero buscar, porque mientras yo estoy procesando esos datos, en paralelo los procesos continúan. Y si yo no tengo una forma de monitorear y analizar esos datos, me la voy a pasar continuamente analizando. Y si no tengo en cuenta las variables relevantes, tampoco voy a determinar su influencia. Una planta que consume electricidad va a tener variables relevantes. Si yo registro el consumo de energía de una planta, pero no la comparo contra las variables relevantes y no tengo registros, esa información no me sirve de mucho. ¿Sí? Por eso es importante identificar para qué uso la energía. Este es un resultado de un analizador, por ejemplo.
Con una estimación yo hubiese hecho, bueno, tengo estos equipos, esta potencia, calculo y trato de acercarme a la demanda. Uy, estoy a lo que dice la distribuidora. Estuve muy lejos este mes, me fijo, y no, la verdad, si hablo con la gente, el operador Juan me dice de que no, este tuvo más tiempo porque hizo horas extras. Bueno, de alguna manera empiezo a tratar de hacer cirugía con los números. Si yo hubiese medido, hubiese tenido una referencia mucho más concreta. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo me desligo de las estimaciones y veo el valor correspondiente. Este es un registro que me da mucha información. Y por ejemplo, en ese estudio yo tal vez no hubiese tenido en cuenta el consumo de energía de los dispensers durante la noche, o cuánta potencia consumen las cámaras o las computadoras encendidas. En una planta que trabaja un turno, una estimación incompleta es fácil de ocurrir en ese vicio porque uno piensa en los equipos productivos. Pero si quedan equipos encendidos durante la noche y yo no los tengo en cuenta, entonces se está distorsionando y estoy introduciendo incertidumbre. Esa potencia fuera de jornada es bien constante, es un consumo de energía que no tiene un uso productivo asociado y que tal vez en parte se hubiese podido atenuar directamente mediante herramientas de capacitación y solicitar al personal que desconecte los dispensers para evitar que tengan un consumo vampiro durante la noche. Y no necesité de mayor inversión más que del servicio, por ejemplo, de instrumentación, y de alguna línea dedicada, relés o temporizadores para justamente disminuir el riesgo humano de que alguien se olvide de desenchufar el dispenser. El uso no se afecta, que es el agua caliente prácticamente, y yo me evito, no sé, 2 kilovatios en la planta, 5 kilovatios, dependiendo de cuántos equipos dispenser tenga. Los dispensers son uno de los equipos que más consumen. Imaginemos esto extendido al sector público y comercial, que suele tener varios de estos dispositivos, y pensemos en la cantidad de energía que se podría estar ahorrando simplemente desconectando este servicio. Si yo distribuyo esa información tratando de elaborar una curva monótona, yo puedo saber el factor de carga que tiene toda la planta. Una planta de 100 kilovatios, en función de la potencia, si yo la distribuyo según el número de registro, puedo saber que está operando en un 95% a 30 y pico kilovatios, con lo cual el factor de carga de la planta está en un 30 y pico por ciento. ¿Eso de qué me sirve saber? Que a capacidad estacionaria, el factor de carga de esta potencia es esta. Y me sirve para cálculos estimativos a posteriori o según alguna alternativa que yo quiera plantear. Por ejemplo, haciendo desconectar los equipos o pudiendo producir más, tratando de mejorar con mi infraestructura actual el desempeño energético mediante la producción. Termografía puedo emplear justamente a partir de teniendo un registro visual de la diferencia de temperaturas mediante la emisividad de los materiales, y me permite detectar si hay fugas, si hay tableros recalentados, si hay ingresos o ingresos no deseados de calor. Bueno, ese tipo de cuestiones uno la puede sospechar porque por sensorial lo detecta, pero con una herramienta de estas puede tener mucho más certeza en dónde están esas fuentes o sumideros de energía. ¿Sí? También puede ser muy útil. A partir de ello, uno puede tomar justamente cuánto tiempo lleva calefaccionar determinada cosa y puede hacer encender de manera anticipada un automatismo que encienda el equipo y que cuando llegue el personal operativo ya se haya hecho la puesta a punto, en lugar de tener que esperar tiempo productivo. No se afecta el turno de trabajo, no se afecta y sí se afecta la producción, justamente evitando el tiempo de espera entre que se caliente los platos. Hay acá una curva que muestra la curva azul y naranja, muestra el tiempo que les lleva a que esos platos se calienten. En otoño, la curva azul, y en naranja en invierno. Y ahí podemos ver la influencia de la temperatura en el consumo de energía, porque todo ello está demandando combustible para alcanzar la temperatura para el cual yo ya pueda operar en esta prensa. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Las otras curvas son monitoreo de temperatura ambiente para tener de testigo, de manera de saber si se está desviando la termocupla o no tanto.
pueden hacerse las intervenciones que uno considere. No hay una receta única. Todo depende de los procesos asociados. Ejemplos de cosas que se pueden hacer en una planta: sensibilización, reprocesos, evitar los reprocesos, revisar la iluminación, mejorar el mantenimiento de estos equipos, que son los grandes equipos que consumen estos combustibles, individualizar sectores de lo que tiene que ver con iluminación, por ejemplo, de no energizar toda una nave para tener iluminación en un solo lado, tratar de sectorizar, ¿sí? Para evitar justamente una potencia extra que no tiene sentido consumir. Limpiar tragaluces. Estos son casos, forma parte de un caso concreto de mejoras que se pueden llevar sin tantas intervenciones en la parte productiva. Porque a todo esto yo quiero evitar que me empeore los indicadores de producción, que son la variable relevante en mi desempeño energético. Entonces, de esta manera yo puedo ir viendo qué cosas puedo hacer con los equipos apagados, los equipos encendidos, una recorrida antes, una recorrida al final, para escuchar, por ejemplo, las fugas de aire comprimido e indicar al día siguiente: reparar la manguera, cambiar esta manguera, revisar este acople, cambiar el raccord, lo que fuere. Y son intervenciones financieras muy pequeñas en comparación con los ahorros posibles de obtener. A partir de esas mejoras, uno puede determinar, este es nuevamente el mismo caso, la curva celeste es la línea, es el consumo histórico. A partir del punto en el que existe la línea azul, he implementado estas mejoras, y la curva celeste viene a ser la línea de base que hubiese tenido este sistema si yo no hubiese hecho las mejoras. La curva naranja de abajo me calcula la diferencia. Si estoy por arriba del 0, he tenido mejoras; si no, no he tenido mejoras. En el acumulado vemos que el área bajo la curva en todo este periodo resulta positiva, con lo cual hay consumos de energía evitados en el neto. Uno después puede ponerse a analizar qué pasó en determinados momentos y no, y empezar a mejorar la precisión. Pero al menos en un primer estadio, llegar a esto permite obtener un montón de conclusiones y sirve a los efectos de demostrar una línea de base apropiada. Porque lo que dice la norma es: tiene que tener una línea de base que sea pertinente. Dentro de esa pertinencia entra toda la estadística que, a vuelo de pájaro, he comentado previamente. Esto requiere un esfuerzo de toda la planta, no solamente de la parte técnica, la parte ingenieril. ¿Sí? Lo que tiene que ver con la matriz de eficiencia en recursos humanos: si un operador falta y tengo que disponer de otro, sepamos que su eficiencia puede no ser la misma y tengámoslo presente si ante alguna enfermedad, algún caso, ahora está el tema del dengue, durante un determinado tiempo no está esa persona en operación y está otra, y bueno, puede tener influencia en la operación de la caldera, como vimos anteriormente, en la productividad de un equipo, lo que fuere. Lo que tiene que ver con comunicación, poder trasladar esto y demostrarle al personal las mejoras que se hayan hecho acordes con lo que se ha planteado. Sí, y demostrar los esfuerzos y los frutos justamente de esos esfuerzos. Lo que tiene que ver con compras, involucrar al personal que toma decisiones estratégicas referidas a adquisiciones, que comprar lo más económico tiene influencia en el desempeño energético. Sí, porque una cosa es lo que pide producción o mantenimiento y después otra cosa es lo que contabilidad acepta. Bueno, si logramos incorporar, al menos la unidad de negocio es consciente y es consistente entre las áreas de estos impactos. Por eso el punto 8.3 de la norma es adquisiciones. Lo que tiene que ver con mantenimiento está más que claro, su influencia. En la auditoría interna no tenemos que ver las auditorías internas como evaluaciones o exámenes sobre las personas, sino puntos sobre los cuales podemos mejorar los procesos asociados. Una mirada que renueve, o una mirada superadora de la que podemos tener cuando estamos muy involucrados en el sistema. Una mirada fresca. La revisión por la dirección, sentarnos con la dirección adecuada, con la dirección de la organización, ver lo que se hizo, ver lo que se está haciendo y qué proponemos para el futuro, conforme las partes interesadas, el contexto, el análisis FODA que uno puede haber hecho. Entonces, cuando se empieza a demostrar el compromiso de liderazgo, se tiene que hacer a partir de acciones, y no solamente con la política y diciendo a una persona o a un equipo, y la parte corporativa se desentiende. Por eso todo esto inicia con el compromiso de la alta dirección.
Clave para el éxito, lo que tiene que ver con mediciones, la comprensión integral de los sistemas, por eso un plano, un diagrama unifilar, un diagrama de instrumentación permite interpretar con mayor integralidad justamente equipos que antes lo veíamos de manera suelta o aislada. Reforzar lo que tiene que ver con mantenimiento, reparación y operaciones, antes de que los equipos ingresen en un estado de emergencia, evita justamente que los tiempos de reparación se extiendan y me afecten la productividad. Aprovechar el talento dentro de los integrantes del equipo de gestión, pero también del propio personal, el que escucha continuamente la máquina encendida, el que sabe si está cerca de que los rodamientos se venzan, de que le falta grasa o lubricación, de que está sucia, de que está desafilada, de que hay que cambiar el lucillo, lo que fuere. Como lecciones aprendidas, lo que tiene que ver con el compromiso, ¿sí? de la alta dirección. Sin ello, no se puede avanzar. En la formación del equipo de gestión, que sea un equipo de gestión multidisciplinario, que tenga gente de mantenimiento, de calidad, de operaciones, personal operativo, de ingeniería, de compras. Tal vez una figura de gerencia media que pueda dar respuesta en todas las áreas, y también de la información. Que uno tenga la información a disposición o que uno pueda tener el tiempo para procesar esa información y determinar patrones, tendencias, elaborar conclusiones y plantear escenarios ante determinadas situaciones que pudieran ocurrir según los riesgos y oportunidades detectados. ¿Hay empresas que hayan certificado? Sí, estas. ¿Sí? E inclusive, por ejemplo, BBVA ha certificado a fines de marzo. La política energética está en la política de sostenibilidad dentro de la web de ellos, por ejemplo. Grupo Libertad de Córdoba, justamente que tiene los supermercados, ha certificado, sí, justamente la primera cadena de retail de Argentina, la Serenísima, Grupo Mastelone, Compañía Mega de Lubricantes, Grupo Newsan, que son quienes hacen los equipos electrónicos en Tierra del Fuego, Cargill, L'Oreal, Smurfit Kappa, Astra Evangelista. Uno puede decir, bueno, son la mayoría grandes y hay más, faltan, sí, otras que tal vez tienen certificados emitidos a través de certificadoras no de Argentina, sino de Alemania o de Brasil, por ejemplo. ¿Puede darse en pymes esto? Sí, los ejemplos que estuve dando es de la empresa donde había trabajado antes de que justamente empiece el camino del emprendimiento. Y fueron llevadas adelante estas medidas, tratando justamente de ir persiguiendo la mejora del desempeño con la menor influencia negativa posible sobre la propia producción. Después, en lo que tiene que ver con reconocimientos, el portal de energía estratégica se hizo eco de que se había certificado, a la derecha están los certificados, fue con la versión 2011, esto fue hace exactamente 5 años porque fue a principios de abril de 2018. ¿Sí? Certificado número 13, para quienes sean supersticiosos, no fue de mala suerte en este caso. Después, uno se puede presentar a premios, a reconocimientos internacionales, y aquí es donde ingresamos en la última parte, que son un par de minutos nada más, de lo que tiene que ver con el reconocimiento. Sí, se puede elaborar reportes de sustentabilidad de manera ad hoc, locales de la propia organización, cada vez es una práctica que se está llevando adelante, pueden seguirse los lineamientos del GRI, o un informe que lleve adelante la propia organización y lo publique. También se puede presentar a los premios Latinoamérica Verde o los premios en excelencia en gestión de la energía, que son elaborados por el Clean Energy Ministerial, por eso la iniciativa SEM, que estaba en el temario. Dentro del premio Latinoamérica Verde se alcanzó a estar dentro de los 500 de ese año, demostrando que se puede implementar en una pyme, que en muchos casos a veces es demostrable, no es demostrable, se puede implementar, es difícil, se tienen los recursos, bueno, se puede. Sí, tal vez tenga sus dificultades, desafíos distintos a los que puede tener una gran empresa, una gran industria, por las escalas, por los recursos, por la influencia, la incidencia de la energía en el costo total. Eso forma parte de quienes van a llevar adelante en la decisión estratégica de la unidad de negocio correspondiente. Presenté el caso de estudio en el Ministerio de Energía Limpia y el Clean Energy Ministerial, en los cuales uno puede postular el premio en excelencia en gestión de energía si ha certificado en el año calendario.
Esto es completar un caso de estudio de entre 4 y 6 páginas, o sea que no, no es un paper, tampoco es una enciclopedia, es contar lo que se hizo para certificar dentro de esas páginas, y todos deben responder a esa estructura, a ese formato preestablecido. Todos los casos de éxito que participan están subidos a la web. Les dejo un enlace, por ejemplo, del presentado, y esto es internacional, con lo cual hay otras compañías o otras organizaciones que compiten. En 2019 la compañía adquirió el premio de reconocimiento, que es para las que no ganan el premio de excelencia en gestión de energía. El Grupo Libertad fue la primera argentina el año pasado que certificó y obtuvo el premio en excelencia en gestión de energía internacional. Sí, así que es un mérito enorme para destacar. Y sobre todo con lo que tiene que ver con la industria terciaria, que en muchos casos cuesta ver cómo lo podemos llevar adelante. Se han competido otras organizaciones, Astra Evangelista, Mastelone, Pampa Energía, YPF. Después Argentina elabora su propio premio que se lo entrega al que obtenga mayor puntaje, o en el caso del año pasado que ha ganado Grupo Libertad, se lo entrega al segundo, digamos, a la primera argentina que no haya obtenido el premio Argentina. Este es un tweet que mostré del caso de quien fuera la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética, dando a conocer de que se puede llevar adelante. ¿Sí? Fuimos invitados al Premio Argentina Eficiente, en los cuales se presentaron justamente los casos de éxito de las otras organizaciones, y cierro esta presentación indicando que esta pyme, que no tiene más de 30 personas y está ubicada en la zona sur de Rosario, ha alcanzado el Premio Argentina Eficiente y se lo llevó por estar en el primer lugar. Sé que ha sido un poco intenso, han aparecido muchos conceptos asociados con la parte energética. La idea era tener una aproximación, no solamente desde las generalidades de un curso introductorio o algo que podemos ver en YouTube, sino en el marco del contexto industrial, desde la iniciativa de formación a partir del Colegio de Ingenieros Especialistas Distrito 2. Así que de esta manera, estimados y estimadas, doy por cerrado este discurso, y bueno, no solamente agradecerlos a quienes hayan permanecido, sino también estar atento a consultas e inquietudes o comentarios que quieran realizar. ¿Sí? Muchas gracias por su participación. Gracias. Bueno, Marco, excelente. Gracias, Marco. Muchísimas Si alguien gracias. tiene alguna consulta, lo puede hacer. Muchísimas gracias. Mariela, ¿esto queda grabado? ¿Después lo Sí. mandan? Después lo vamos a subir al canal de YouTube del colegio, sí, lo vamos a publicar en el enlace Fue a en el mí boletín. bastante difícil seguirlo, o sea, fue muy rápido. Pero no, bueno, hay que repasarlo, veremos el video nuevamente y cualquier cosa te escribo o algo si tengo alguna duda. Sí, Ningún además, inconveniente. Lili, vamos a enviar una encuesta Sí. Lo hacemos habitualmente, y allí Sí. consultamos si tienen interés en seguir capacitándose sobre esta temática, o qué parte de la capacitación o qué puntos les parece más interesante profundizar. Excelente. A partir de ahí, organizar una capacitación con mayor carga horaria, así hay más posibilidad de desarrollo de conceptos, de compartir Buenísimo, sería muy prácticos interesante. también. Así que bueno, lo podemos armar también con Marco esto. Bueno, buenas noches, gracias Marcos, excelente, gracias Por todo. favor, consulta, por gracias favor, por ¿puede las ser? devoluciones. Sí, adelante. Buenas noches. En primer lugar, felicitar y ¿Qué tal, Jorge? agradecer porque el nivel, la profundidad y la amplitud que se ha abarcado en un rato tan corto ha sido magnífico, digamos. Y después hacer un par de comentarios y un par de consultas, no porque no hayan sido enfocadas, sino porque surgen de la propia práctica, digamos. Todo lo que se comentó sobre aire comprimido, realmente en lo que me ha tocado hacer en muchas distintas y variadas industrias, hay un potencial descomunal para ahorrar en lo que es aire comprimido. Sin esfuerzo prácticamente, simplemente cambiando los modos, cambiando las costumbres, cambiando el uso,
y pequeñas reparaciones que están todos los días y no se ven, porque a veces la planta para la fin de semana y no hay ruido, y cuando hay ruido está todo andando y no se escuchan, pero el potencial que hay en aire comprimido es descomunal, porque al haber muchas pérdidas se incrementa la presión y con eso se incrementan las pérdidas en un ciclo vicioso, digamos. Y en el otro aspecto que también me ha tocado muchísimo, donde hay muchísimo potencial, es en lo que es HVAC, que sería, digamos, ventilación, refrigeración, calefacción y demás, tanto en refrigeración de plantas industriales que tienen sistemas que trabajan a -10 o -40 grados centígrados, que las pérdidas son descomunales, digamos, o en, digamos, en industrias o en salas, por ejemplo, facultades, en las oficinas de las plantas, por ejemplo, en universidades, edificios públicos, allí también hay pérdidas que son descomunales. Uno por ahí no se hace la idea hasta que no va y mide y tiene un par de experiencias en ese aspecto, digamos. Y las preguntas, o si habría dos preguntas, sería por un lado, cuando hablabas de las barreras, no me acuerdo porque en su momento Andrea Heinz nos consultó hacia Saga, porque qué barreras veíamos hacia la cogeneración, porque en todo lo que es el ámbito de las aceiteras hay muchos sistemas de cogeneración. Trabajamos allí. Pero hoy vos mencionabas una que me llamó muchísimo la atención, como la capacitación, digamos, una de las barreras. Si podés hacer un comentario más de en qué, digamos, qué quieres decir con la capacitación, que es una barrera, y cómo se puede trabajar de adentro de las plantas, ¿no es cierto?, para mejorar ese aspecto. Bien, gracias Jorge por la devolución, por los comentarios. Lo que tiene que ver con HVAC y el aire comprimido es la recuperación de la inversión es inmediata. T teniendo 0 para los que venimos de este palo. En lo que tiene que ver con, más que de capacitación, como construcción de capacidades. Es decir, tal vez hay personal, tal vez no, hay personal técnico muy formado, en cuestiones de ingeniería, pero tal vez el enfoque de gestión de energía, el tema de pensar un poco fuera de la caja o ver la integralidad de los procesos, es relativamente nuevo. La primera norma salió hace 12 años, costó mucho que ingrese porque, bueno, nuestra política tarifaria tal vez la ahuyenta, ¿sí?, según en qué año nos situemos a pensar. Lecturas aparte, a partir de 2018, cuando se actualiza, después queda, digamos, cambia la norma y tiene algunos cambios importantes, entonces como que el personal técnico no alcanza a poder desarrollar una visión más superadora de lo que alcanzan a ver. Es por eso se enfocaba en construcción de capacidades, en pensar la gestión de energía, administrarla desde otros recursos que no sean puramente ingenieriles, porque sabemos que esto le queda a ingeniería o a mantenimiento. Y va más allá de las aristas que propone o de los objetivos de cada sector. Iba por un poco por ese lado, esa barrera, como diciendo, bueno, quiero llevar adelante y no encuentro. O personal, en un momento pasó cuando tenía que hacerse la auditoría de fase 1 y 2, que no había menos de 10 auditores externos en todo el país. Entonces, de alguna manera mostraba que faltaban capacidades de construirse en la parte de implementación, pero también en la parte de certificación. Eso fue en 2018. Ahora se empezaron a aparecer más cursos. La situación sanitaria del COVID les permitió también el desarrollo de cursos asincrónicos y remotos. Entonces empezó a aparecer un poco más ese recurso. Pero iba un poco por el lado de que las capacidades actuales, o mejor, el personal actual, empezaba a mostrar falencias cuando uno quería analizar la parte de gestión de energía de manera integral. No sé si más o menos alcancé a Sí. explicarme. De hecho, también un poco para apoyar lo que estás diciendo, en muchas empresas, cuando uno mira los números grandes de afuera, tenés 1/3 de lo que es materias primas y demás, 1/3 de lo que es recursos humanos y el otro tercio de energía. Y si bien siempre hay uno o muchos responsables para lo que es compra de materias primas, etcétera, y todo lo que es recursos humanos, suele no haber un responsable de la gestión energética, digamos, que sea. Y ahí está un poco lo que decía. Y la otra pregunta estaba relacionada un poco a esto, es decir, de todo lo que se ve a través de la norma, para los que queremos hacer esto, vemos como que es todo apoyo y todo a favor, digamos. Y no vemos
suponte que uno quisiera reflejar a través de ese trabajo de gestión cómo impacta, cómo mejora, cómo realimentar datos hacia lo que sería la reducción de la huella de carbono, cómo evaluarla y cómo reducirla, cómo reportarla, por decirlo de alguna manera, que sea, si uno quiere tener indicadores de sustentabilidad, algo por el estilo, ¿qué es lo que hay dentro de la norma relativo a eso? Bien, es interesante, Jorge, la pregunta que me haces, porque de hecho ISO no se quedó atrás en todo este aspecto, y lo que estoy buscando precisamente es que ha salido hace un par de semanas la edición 50.010. Por ejemplo, la guía ISO 50.010, y la presento en pantalla, tiene que ver con justamente una guía para operaciones con cero neto de energía, usando justamente un sistema de gestión de energía. Más allá de esta propuesta que plantea ISO, todos los tipos de ahorros que se pueden dar por mejorar el desempeño energético y que justamente lo mejoren, permite perseguir una mejora en la huella de carbono, ya sea global o ya sea por producto o por actividad. Porque de alguna manera yo estoy en la proporción energía versus producto, estoy obteniendo un mejor desempeño. ¿Sí? Después llega un punto en el cual pegar un salto demanda estas tecnologías y otros enfoques. Si bien ISO 50.001 no considera, o mejor dicho, no tiene que ver con la generación de energía, sino con la demanda, entonces lo que tiene que ver con renovable no entra, empiezan a aparecer estrategias combinadas, como por ejemplo la que estoy presentando a continuación, que hacen referencia a cómo una organización puede integrar mejora en la huella de carbono, no solamente por mejora en el desempeño, sino también por reducción a partir del suministro de fuentes de energía renovables o recuperación de biomasa. ¿Sí? Entonces empieza a darse una situación en la cual ahora que muchos están pensando 2050, el escenario de cero emisiones netas y demás, bueno, se acompaña precisamente para aquellas organizaciones que estén buscando no solamente una mejora del sistema de gestión, sino también, hablando más corporativa, que en 2050 logren ser cero neta de emisiones. Y por eso es que lo que muestra el índice tiene tanto la parte de gestión de energía como lo que tiene que ver con energías renovables. ¿Sí? Esto es solamente un índice que está disponible si buscan en internet, la norma entera no es, pero de alguna manera empieza a mostrar que hay una línea de trabajo para aquellos que venían haciendo cosas de energía renovable y cosas de sistema de gestión de energía, puedan encauzarse o orientarse para alcanzar o perseguir el objetivo de cero neto de emisiones. O sea que sí es positivo, solamente hay que empezar a ver cómo lo trabajamos, que tal vez, como vos decís, compras tiene un montón de personal, recursos humanos tiene un montón de personal, y gestión de energía está como que, bueno, no hay una figura del gestor o del equipo de gestión de manera consolidada. Las empresas grandes suelen tener, estás dando el ejemplo de un tercio de su costo refiere a energía, y tal vez las pymes tienen un porcentaje mucho menor. Por eso digo que las barreras pueden ser las mismas, solo que en distintos órdenes de magnitud. No quería dejar pasar esta última idea porque a veces se plantea ahí, pero las grandes industrias tienen más recursos, sí, pero tienen más costos asociados a energía que otras. Todo se puede llevar por la misma estrategia o algunas medidas clásicas como la de aire comprimido. Pero bueno, tampoco me quiero extender en la respuesta. Creo que espero haberla completado. Marco, muchísimas gracias por las aclaraciones, por los comentarios, por la charla. Agradecer al colegio y a la comisión por haberte convocado para esta capacitación que también nos hace y también nos viene. Gracias. Por favor, Jorge, me haces sonrojar. Bueno. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Y muchas gracias por haber participado. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao, hasta luego.